Bueno, hablamos entonces hoy de la parte de trigonometría y empezamos con el sistema trigonométrico. El sistema trigonométrico en donde vamos a estar hablando hoy más que nada sobre las funciones trigonométricas del triángulo rectángulo. Nosotros ya conocemos, ya habíamos hablado, es más decir, ¿verdad?, que el triángulo rectángulo es un tipo de triángulo. Sabemos nosotros que existen diversos tipos de triángulos que se clasifican según sus lados y según sus ángulos, ¿verdad? Según sus lados existen tres tipos de triángulos. ¿Cuáles son ellos? Equilátero, isósceles y escaleno. El equilátero, X significa igual, látero habla de los laterales, entonces equilátero significa un triángulo que tiene todos sus lados iguales, ¿verdad? Isósceles, ¿qué era el triángulo isósceles? Es un triángulo cuyos dos lados son iguales o tienen medidas iguales y uno es diferente, que vendría a ser la base de ese triángulo, ¿verdad? Y luego está el triángulo escaleno, que es un tipo de triángulo donde todos sus lados son diferentes, ¿verdad? Es un triángulo irregular, o sea, se lo conoce como un triángulo irregular. De hecho, que vamos a estar hablando también y vamos a hacer resolución de triángulos escalenos o oblicuángulos, ¿verdad? Si nosotros hablamos de la clasificación de los triángulos según sus ángulos, vamos a estar hablando entonces también de varios tipos de triángulos según sus ángulos. El primero es el equiángulo, que es el equilátero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo hablo de que es equilátero, o sea, todos sus lados son iguales, ¿verdad? Suponiendo que este va a ser lado, también sus ángulos van a ser iguales, ¿verdad? Se supone que todos sus ángulos también van a ser iguales. Entonces, también yo puedo llamar al equilátero como equiángulo, ¿sí? Porque sus ángulos son iguales, ¿está? Luego está el triángulo oblicuángulo. Estamos hablando ya de acuerdo a sus ángulos, ¿verdad? El triángulo oblicuángulo en donde todos y cada uno de sus ángulos dados son diferentes, ¿sí? Quiere decir que estos son, o sea, este es el triángulo escaleno, si hablamos de sus lados, ¿verdad? A, B, C, todos diferentes, y sus ángulos también diferentes. Entonces, si yo me refiero a ángulo, estoy hablando del triángulo oblicuángulo. Si estoy hablando de triángulo según sus lados, estoy hablando del escaleno. ¿Está? Bueno, ¿y dónde queda, por ejemplo, el triángulo rectángulo, ¿verdad? Es un caso especial del triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque sale, vamos a decirlo, del borde que tiene un triángulo, ya sea equilátero o isósceles, que normalmente es el isósceles el que hace más referencia. El isósceles de dos lados iguales, dijimos, y uno diferente, ¿verdad? Cuando yo hago un corte, ¿verdad? A este corte, como lo llamamos nosotros, lo llamamos altura a ese corte, ¿verdad? ¿Sí? En el medio mismo de este triángulo, entonces, ¿qué pasa? Este triángulo se parte en dos, ¿verdad? En dos triángulos, y ese corte, que vamos a decirle, es recto con respecto a estos triángulos. Y digo recto ¿por qué? Porque forma un ángulo recto acá, justamente. Mi dibujo está muy feo, pero bueno, este corte recto forma un ángulo recto. ¿Y qué es un ángulo recto? ¿Cuánto mide un ángulo recto? 90 grados, ¿verdad? Acuérdate, creo que ya habíamos hablado de esto, que cuando yo hablo de un ángulo recto, estoy hablando de un ángulo 90 grados. Si te dice un ángulo normal, también es un ángulo 90 grados. Si te dice un ángulo perpendicular, también se refiere a que tiene 90 grados. Si te dice ortogonal, también se refiere a que tiene
90 grados. Entonces todos esos son sinónimos, ¿sí?, de un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿de dónde viene el nombre triángulo rectángulo? Justamente porque tiene un ángulo recto. ¿Está? O sea que este no es un nombre según sus lados, sino que este es un nombre según sus ángulos. Y si se llama triángulo rectángulo, no es porque de un rectángulo se partió a la mitad en forma diagonal, así, ¿verdad? Y ahí se formó. No, que muchos confunden eso. Muchos dicen triángulo rectángulo porque del rectángulo se cortó a la mitad y no es así. ¿Está? Entonces, se llama triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto, o sea, tiene un ángulo de 90 grados. Y bueno, y profe, ¿y los demás ángulos? Bueno, los demás ángulos tienen ciertas medidas. Ahora, algo que me olvidé, no puse acá. ¿Se entiende entonces de dónde sale el triángulo rectángulo? ¿No? ¿Sí? Del borde transversal o vertical que tiene un triángulo, ya sea equilátero o isósceles. ¿Sí? De ahí sale. Y cuya característica principal es que tiene un ángulo recto. ¿Estamos? Entonces esa es, vamos a decirle, su definición, ¿verdad?, intuitiva. Bueno, el triángulo rectángulo que tiene por característica principal que tiene un ángulo recto. Ahora, que tiene vamos a decirle, otras características del triángulo rectángulo. Primero es que voy a poner acá características, pueden anotar ahí características, en cualquier lado ahí en forma de circulito, no sé, ¿verdad? Características del triángulo rectángulo. Primero es que posee un ángulo recto. ¿Qué significa eso? Que tiene 90 grados uno de los ángulos, ¿verdad? Segundo, ¿qué es el segundo? ¿Cuál es la segunda característica? Es que la suma de los ángulos, bueno, esto en realidad pasa para todo tipo de triángulo, ¿sí? No solamente para este triángulo rectángulo, sino que para todo tipo de triángulo. La suma de los ángulos que están adentro, o la suma de los ángulos internos, debe ser de ¿cuánto? 180 grados. ¿No? O sea, por ser triángulo, la suma de ángulos internos, la suma de los ángulos internos del triángulo debe ser 180 grados. ¿Está? Entonces, esa es otra característica. ¿Se entiende, va? Tercera característica del triángulo al menos rectángulo es que tiene un lado más largo con respecto a los otros dos. ¿Sí? Entonces posee un lado más largo con respecto a los otros dos restantes. ¿Está? ¿Cuál vendría a ser, de acuerdo a esta gráfica que tenemos acá? Bueno, el lado C. ¿Sí? Al lado C, yo lo voy a llamar, tiene un nombre característico que se llama hipotenusa. ¿Sí? Me preguntan porque realmente no sé de la historia matemática. Acá el profe puede que sepa más, pero yo no sé, ¿verdad? Y A y B vendrían a ser los lados restantes, como decirlo, ¿verdad? El lado más largo es C, que tendría la hipotenusa, y A y B vendrían a ser para nosotros los catetos, ¿sí? Los catetos. ¿Está? Entonces ahí yo ya tengo todos los nombres de ese lado. ¿Por qué nos centramos primero en el triángulo rectángulo? Porque eso es lo que vamos a dar. Y después ya los que no tienen un castellano van a hacer directamente ya los ejercicios que hay de esto, ¿verdad? Hay un ejercitario para hacer esto, ¿sí? Y los que tienen castellano ya obviamente van a ver con el profe enseguida, ¿verdad? Entonces,
Esto es un triángulo rectángulo cuyo lado más largo es la hipotenusa y los otros dos lados restantes se los llaman catetos. ¿Está? Entonces, yo le puedo llamar indistintamente cateto 1, cateto 2, eso ya depende de vos. ¿Sí, no? Bueno, nos dice que la suma de los ángulos internos del triángulo debe ser de 180 grados, me dice. Entonces, si este es θ y esto es alfa y esto vale 90, θ más alfa más 90 grados debe ser igual a ¿cuánto? A 180 grados. ¿Por qué? Porque te dice que la suma de los tres debe darte 180 grados, me dice. ¿Estaba? ¿Sí? Eso es lo que te dice tu característica. La suma de los ángulos internos del triángulo debe ser 180 grados. ¿Está? Entonces yo digo, θ más alfa más 90 es 180 grados. ¿Está? Esto ahora mismo no va a ser importante, pero más adelante sí. ¿Está? Bueno. Otra cosa. Está, ¿verdad? Esto para hacerle recordar el teorema de Pitágoras. Ya habíamos hablado, creo, ¿verdad? Porque esto se habla en la parte de distancia entre dos puntos. ¿Sí? Esto ya. Yo le había dicho que el teorema de Pitágoras aparece en toda la matemática, ¿verdad? Más que nada en la parte geométrica y trigonométrica. ¿Sí? Bueno, el teorema de Pitágoras nos dice que el lado más largo, o sea, la hipotenusa al cuadrado, debe ser igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado. ¿Sí, va? Eso. Esto es el teorema de Pitágoras. El lado más largo debe ser igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado. ¿Sí? Si yo quiero despejar, si quiero hallar la hipotenusa, ¿qué tengo que hacer? Aplicarle raíz cuadrada a ambos miembros. Entonces esta raíz se va a poner cuadrada y te queda que la hipotenusa es igual a la suma del cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado en raíz. Entonces así es como hallamos ya una formulita más simple para hallar el lado C, ¿verdad? Que vendría a ser para nosotros la hipotenusa. ¿Sí? Entonces yo puedo poner en forma general C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. Puedo poner así, ¿verdad? En forma de letras directamente, para no poner H, cat, ¿verdad? Sí. Pongo directamente los nombres de los lados ya. ¿Estamos? Entonces, C cuadrado igual a cuadrado más B cuadrado, y si yo quiero hallar C, va a ser directamente ¿qué? Va a ser raíz de A cuadrado más B cuadrado, que es lo que está acá. Ahora, si quiero hallar los otros dos lados, ¿qué tengo que hacer? Y despejar es directamente despejar. Si por ejemplo quiero uno de los catetos, quiero A por ejemplo, ¿verdad? Si quiero A cuadrado, ¿qué pasa? Esto que está sumando, voy a pasar hacia el otro lado, restando. Quiere decir que A cuadrado va a ser C cuadrado menos B cuadrado, ¿verdad? O si quiero B cuadrado, ¿verdad? Va a ser C cuadrado menos, esto está sumando también, pasa hacia el otro lado, restando. ¿Está? Entonces, si yo quiero hallar uno de los lados, uno de los catetos, lo que yo debo hacer es restar, ¿sí?, el lado más largo, que vendría a ser la hipotenusa, y uno de los lados o los catetos. Bueno, entonces esto que está acá, este despeje, nos va a servir para los ejemplos que tenemos. ¿Sí, va? ¿Ah? Esto al menos nos va a servir. Bueno, nos dice la razón trigonométrica de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo se define como el cociente que se obtiene al dividir la medida de las longitudes de dos de los lados del triángulo rectángulo con respecto del ángulo agudo. ¿Qué quiere decirnos? ¿A qué se refiere todo esto que está acá? Se refiere a que, ¿qué es razón luego primeramente? Razón o relación es una división. ¿Sí? Eso primero tienes que poner en algún lugar, anotar qué significa. Todo lo que yo te digo, anotar. Así como dice el profe, ¿verdad? Todo
porque hay cosas que acá no están. Entonces, lo que yo te digo, anotarlo en alguna parte. Razón significa división, o relación significa división. Entonces, y eso es lo que te dice, se define como el cociente, ¿no? Es la cociente, división. ¿Sí? División, que se obtiene, es al dividir la medida de las longitudes de los lados del triángulo. O sea, yo puedo armar una razón trigonométrica haciendo ¿qué? Dividiendo las medidas de las longitudes de los lados. Con respecto, dice, a un ángulo agudo. Primeramente, ¿verdad? Para los que todavía no dieron geometría como tal, un ángulo agudo es un ángulo que es menor que 90 grados. ¿Sí? Un ángulo agudo es un ángulo que es menor que 90 grados. Anotad eso en cualquier parte. Porque acá menciona ángulo agudo, ¿verdad? Por ejemplo, fíjate acá, θ y alfa son ángulos agudos. Pero ¿por qué, profe, verdad? Yo sé que esto vale 90 grados, ¿sí o no? Fíjate, si esto era más grande que 90 grados, no se iba a cumplir esta propiedad, ¿verdad? Mira, 90 más θ más alfa te dice que tiene que ser 180 grados en total. Y si esto ya vale los 90, y si estos son más grandes que 90, no va a ser 180, va a ser mucho más que 180. Entonces ahí no se va a cumplir esta propiedad. Por eso te digo de que un ángulo agudo es un ángulo que es menor que 90 grados. ¿Estamos? Entonces, en fin, te dice, se puede definir las razones trigonométricas de θ, vamos a referirnos primeramente a este ángulo, a este que está acá. ¿Sí? Vamos a hablar de este ángulo del modo siguiente. Primero, seno de θ. ¿Qué es el seno de θ? El seno, hacemos referencia, yo sé que acá la mayoría ya sabe, porque yo les di algo, esto, ahora al menos las tres funciones trigonométricas principales, seno, coseno y tangente, ¿verdad? Seno de θ es igual al cateto, vamos a decirle al cateto opuesto, ¿verdad? Sobre la hipotenusa. Fíjate. Si yo estoy hablando de este ángulo que está acá, este θ que está acá, fíjense bien, el cateto opuesto vendría a ser el lado opuesto. Y el lado opuesto a este ángulo es B, ¿verdad? ¿Sí o no? El lado opuesto a este ángulo es B. La hipotenusa es C, ¿verdad? Entonces, cateto opuesto vendría a ser B sobre C. Fíjate, ¿qué hicimos? Nosotros hicimos relación entre los lados, y eso es lo que te dice acá. La razón de un ángulo en triángulo rectángulo se define como el cociente que se tiene a dividir la medida de la longitud de dos de los lados del triángulo, te dice. Entonces lo que nosotros hicimos acá es hacer una razón trigonométrica. La primera razón trigonométrica es la del seno, que vendría a ser el lado opuesto sobre la hipotenusa. O sea, B sobre C. Coseno vendría a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Qué es el lado adyacente? El lado que está pegado al ángulo. ¿Sí? Ese es el lado adyacente. Para nosotros, ¿cuánto mide el lado adyacente? Mide A. Y nuestra hipotenusa que no cambia, que va a ser C. Tenemos otra relación, otra división ahí. A sobre C. ¿Ah? Coseno de θ va a ser A sobre C. ¿Estaba? Tangente. Bueno, la tangente es la relación entre el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Para nosotros vendría a ser el lado opuesto B y el lado adyacente cotangente. Y bueno, nosotros ya no dimos solamente estas tres funciones, ¿verdad? Pero ¿qué es la cotangente? La cotangente nos dice, acá nos dice la observación, las razones cotangente, secante, cosecante son recíprocas de tangente, coseno y seno respectivamente. ¿Qué significa recíproca? ¿Ah? ¿Qué significaba la palabra recíproca?
¿Ah? El inverso. ¿Verdad? El inverso multiplicativo. ¿Verdad? No el inverso aditivo, el inverso multiplicativo. ¿Qué significa eso? Que si existe tangente, ¿verdad? Que nosotros tenemos que acá, existe tangente, yo digo que cotangente es el inverso de tangente. Si tangente es B sobre A, cotangente ¿cómo va a ser? A sobre B. Entonces anotar este recíproca y poner su inverso, ponerle ahí, ¿verdad? ¿Sí? El inverso. La recíproca significa el valor inverso de esas funciones. Entonces, si yo hablo de cotangente, cotangente vendría a ser 1 sobre tangente. ¿Sí o no? Inverso pues, ¿verdad? Y 1 sobre tangente que vendría a ser A sobre B. ¿Está? Me dice que secante, ¿qué es su recíproco? Coseno. O sea que yo voy a poner que secante es 1 sobre coseno de θ. ¿Está? 1 sobre coseno de θ. Coseno, ¿dónde está coseno? Acá está coseno. A sobre C dice que es. ¿Y cómo vendría a ser entonces secante? Su inverso. ¿Cuál sería su inverso? C sobre A. ¿Está? Entonces acá va a poner al lado C sobre A. ¿Sí, va? Y cosecante, que su recíproco es seno. ¿Sí? O sea que esto vendría a ser 1 sobre seno. ¿Está? Y 1 sobre seno. Bueno, seno es B sobre C. Y si es su inverso, sería C sobre B. ¿Se entiende, va? Entonces, estas funciones, cotangente, secante y cosecante, son recíprocos, son inversos de dichas funciones dadas. Y acá tenemos una de las funciones trigonométricas recíprocas que volví a poner acá para que se den cuenta, ¿verdad? Que seno es 1 sobre cosecante. Fíjate que si cosecante es 1 sobre seno, ¿verdad? Y yo quiero despejar, suponiendo que acá quiero despejar, ¿verdad? Quiero despejar seno, este va a pasar a multiplicar, acá va a ser seno de θ por cosecante de θ igual a 1, ¿verdad? Y si quiero, esto está multiplicando, va a pasar dividiendo hacia el otro lado, entonces va a ser seno de θ igual a 1 dividido cosecante de θ. Y eso no es lo que está acá. Sí es. Entonces, ¿de dónde salen estas funciones? La de seno, coseno, tangente, justamente es el despeje de las funciones recíprocas. Estamos despejando esas funciones. Fíjate, seno es 1 sobre cosecante, coseno es 1 sobre secante, mira, secante es 1 sobre coseno. Y al despejar acá coseno, te va a quedar que está pasando a multiplicar, entonces esto que está multiplicando pasa dividiendo al 1, entonces hace 1 sobre secante. ¿Y eso qué es? Coseno. Tangente lo mismo, 1 sobre cotangente, dijimos que cotangente es la recíproca de tangente, 1 sobre tangente que está acá. Despejamos esto, nos queda que tangente es 1 sobre cotangente. Y lo que ya pusimos acá, que cosecante, secante y cotangente. ¿Está? Entonces esas son las funciones trigonométricas recíprocas. Ahora, fijémonos en las relaciones fundamentales entre las funciones trigonométricas. Acá hay una relación fundamentalísima y esta es la que yo quiero que vos conozcas. Que a partir de acá salen muchas ecuaciones trigonométricas. Muchas ecuaciones trigonométricas. El más principal y el más importante es este, el primero. Si vos este sabes, perfecto, los demás ya vas a saber. Te dice esta relación que la suma del cuadrado de seno con el coseno es igual a 1. O sea, seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado de ese ángulo tiene que ser igual a la unidad. ¿Estaba? Bueno, si yo les explico de dónde sale, va a ser todo un tema, no tenemos mucho tiempo. Lo importante es que creen, ¿sí?
creen, seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. ¿Estamos? Entonces, con eso vos vas a poder, por ejemplo, si quieres sacar seno, ¿qué vas a hacer acá? Mira, ¿de dónde salen estas funciones que están acá? Mira, hacemos más esto. Si esto es seno y querés despejar seno cuadrado de x va a ser 1, esto está sumando, pasa restando hacia el otro lado, 1 menos coseno cuadrado. ¿Verdad? Yo no quiero seno cuadrado, yo solamente quiero seno. ¿Qué tengo que aplicar? Raíz cuadrada a ambos miembros. Este se va con este, pero este no se puede despejar. Entonces seno de x me queda raíz de 1 menos coseno cuadrado de x. Y eso no es lo mismo que está acá. Sí es, ¿verdad? Lo mismo si quieres despejar coseno. Y otra cosa, tangente es siempre la relación entre seno sobre coseno. ¿Verdad? Habíamos dicho que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y fíjate nomás en algo. Mira, vamos a sacar de acá de dónde sale esta formulita, ¿verdad? Si decimos que tangente es seno sobre coseno. Fijémonos. A ver, seno es d sobre c. Sí, entonces voy a poner tangente x es d sobre c. Y coseno es a sobre c, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, acá yo tengo extremo por extremo dividido medio por medio, ¿verdad? Una propiedad de división de fracciones. Va a ser b por c sobre c por a. ¿Qué pasa acá? Se simplifican quiénes? C con C, y te queda que tangente de x es b sobre a. Y fíjate, ¿acaso no es eso que está acá? Tangente es b sobre a. Sí. Entonces por eso decimos que tangente es seno sobre coseno. Entonces sale justamente haciendo estos artificios que están acá, relacionando. Siempre esto es una razón, una relación, una división entre todas las funciones. Pero estas son las más importantes, ¿sí? Entonces, la suma de seno cuadrado más coseno cuadrado te tiene que dar la unidad. ¿Sí, vamos? Profe, sigue grabando, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos minutos faltan? Poco. Sí, me da para hacer estas dos resoluciones. 3 minutos con tantos minutos. Excelente. Resolución de triángulos rectángulos. Primer caso, caso 1, conociendo las longitudes de los lados. Acá yo sé que son de exámenes anteriores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son situaciones reales, ¿verdad? Fijémonos. Este es el primer caso, conociendo los lados, ¿verdad? La longitud de los lados. Te dice un técnico de telecomunicaciones necesita instalar un cable tensor, dice, para asegurar una antena de radio vertical. Bueno, hacemos nuestro dibujito, ¿verdad? Una antena, yo no sé cómo es la antena, bueno, así. Una antena vertical, por eso está parada. La antena mide 12 metros. ¿Qué quiere decir? Que esto mide 12 metros. Por razones de seguridad y estabilidad, dice, el extremo inferior del cable debe anclarse al suelo a una distancia de 5 metros de la base de la antena. El extremo inferior, dice, del cable. Nosotros, este es el cable que queremos tensar. Debe anclarse al suelo, dice, a una distancia de 5 metros de la base de la antena. Esta es la base de la antena y tiene que estar a una distancia, ¿cuánto? 5 metros. Te dice hallar la medida de dicho cable tensor. Bueno, fíjate que tenemos un triángulo que es rectángulo, ¿verdad? En donde que básicamente lo que queremos hallar es la hipotenusa, ¿verdad? Entonces lo que yo quiero hallar es esto que está acá, que vendría a ser la hipotenusa. Tenemos acá las fórmulas, ¿verdad? La hipotenusa es raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Entonces directamente yo pongo incógnita va a ser igual a
raíz de 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto? 13. A todos les salió 13. ¿Sí o no? Sí. 12 al cuadrado es 144, ¿verdad? Y 5 al cuadrado 25. 144 más 25 es 169. Mi raíz de 169 es 13. Está bien, 13 metros. ¿No? 169 es la raíz. O sea, esto, raíz de 169, raíz de 169 es 13. ¿Verdad? Ok, 13 metros vale el gato o de galerita. ¿Se entiende? ¿Sí? Fijémonos en el segundo ejemplo. Dice conociendo un lado y un ángulo. ¿Está? Un bombero dice apoya una escalera contra una pared vertical para rescatar a un gato que quedó atrapado en la repisa. La escalera forma un ángulo de 60 grados con el suelo. Ok, vamos a suponer que acá está el árbol y en la repisa significa en el extremo, ¿verdad? Pero no sé qué significa repisa. En lo más alto me imagino, ¿verdad? Acá va a estar el gatito, ¿verdad? Sí, está ahí. El bombero quiere rescatar al gato del árbol, ¿verdad? Contra una pared. Mira, yo puse el árbol. Siempre estoy acostumbrado a que los gatos estén, ¿verdad? Bueno, suponiendo que es la pared. Acá, esta es la pared. Y está acá el gato. Qué raro los gatos